entonces a la primera diapositiva. Bueno, no es sorpresa o sorprendente para ninguno de ustedes, por cierto, que nosotros vivimos en el mundo una epidemia de obesidad. O sea, básicamente, indistintamente a las condiciones sociales de los países, a las cuestiones culturales o étnicas de cada país, la obesidad se ha instalado en las poblaciones en mayor o menor grado. En este paper de Lancet, en 2016, se hizo una figura donde se enseña entonces la intensidad o el grado del índice de masa corpórea alrededor del mundo. Y como puede ver acá, en Latinoamérica, y para nosotros comparando Brasil con Chile, por ejemplo, o con México, vemos que estamos ahí con un número, una proporción de gente obesa con un índice de masa corpórea acima de 25 kilogramos por metros cuadrados, bastante alto. ¿Sí? Una cosa que es importante perceber, y ahí obviamente acá cuanto más oscura el color, mayor es el grado de obesidad en la población. Esta entonces es la figura en 2014, pero si miramos abajo vemos cuál era la figura mundial en 1975. O sea, por los colores se puede perceber entonces lo cuánto que en 40 años se aumentó la obesidad en la población mundial. El problema es que, o el principal problema es que la obesidad no está sola. La obesidad nos viene, pero nos viene acompañada de sus comorbilidades. Y estas comorbilidades, perdón, no me estoy manejando bien acá. Y estas comorbilidades entonces involucran un número prácticamente infinito de otras enfermedades, de otras patologías, de otros procesos patogénicos. Por ejemplo, sabemos hoy que hay mayor riesgo cardiovascular, hay mayor riesgo para pancreatitis, hay mayor riesgo para cáncer, hay mayor riesgo para una serie de anormalidades ginecológicas en la hembra, pero también de alteraciones reproductivas en el varón, ¿ok? Hay un mayor riesgo para el hígado grasoso no alcohólico y una serie de otras enfermedades. Entonces, una vez que se observa que la obesidad en general viene junta con otras enfermedades, se comenzó a perceber entonces que había como una línea común que está ahí a coser estas relaciones. Esta línea fue presentada por primera vez aún en el siglo pasado, en los años 90 del siglo pasado, pero fue efectivamente en fines de la década pasada, en 2009, cuando se armonizaron estas definiciones todas para llegar entonces a un concepto de síndrome metabólica. Entonces, en este trabajo publicado en Circulation, el 2009, donde se llama entonces Armonizando la síndrome metabólica, se propuso entonces los criterios diagnósticos que llevaban a la caracterización de síndrome metabólica en los pacientes. Esto entonces involucra la presencia de al menos 3 de 5 de 5 importantes factores, o sea, un incremento en la circunferencia de la cintura, un incremento de los triglicéridos séricos, una disminución de la HDL colesterol, de la fracción HDL colesterol, un incremento de la presión arterial y también un incremento de la
un incremento de la glucosa sanguínea en ayuno. Entonces, con eso, si tenemos al menos 3 de estos factores, podemos entonces clasificar a la persona como una paciente de síndrome metabólica. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente entonces? Es que para aquellos que están en la clínica principalmente, se puede observar que estas condiciones no son solamente 4 o 5. En verdad, lo que se observa es que los pacientes con síndrome metabólica presentan una serie de otras enfermedades. Estas otras enfermedades, por ejemplo, incluyen el hígado grasoso no alcohólico, ¿sí? Bueno, para muchos de los investigadores se considera como la expresión hepática de la síndrome metabólica, o sea, es una marca, es un factor muy presente, ¿sí? Mientras en la población general tenemos un 20, al máximo un 20% de hígado grasoso, en la población obesa, por ejemplo, o la población con resistencia a insulina, tenemos un 70-80% de hígado grasoso. O sea, están muy juntas estos dos factores. Además, en las hembras, la síndrome de ovario policístico también es un otro factor muy presente y que también es que está presente juntamente con la síndrome metabólica. Y para nosotros, y dentro del tema, o dentro de lo que nos interesa pensar, hemos visto también que las alteraciones de hemostasia, estrés endotelial vascular, marcadores de inflamación también están como covariables, o sea, también están asociados a la síndrome metabólica. Hay muchos investigadores actualmente, los clínicos principalmente, que han defendido que se amplíe este concepto diagnóstico de la síndrome metabólica. Se esperaba para este año un, un nuevo joint meeting, o sea, un nuevo encuentro para revisar este concepto de 2009, pero bueno, me creo que con toda esta pandemia por la cual el mundo ha pasado, muy probablemente se ha postergado esta discusión, pero por cierto que es una discusión muy necesaria. Entonces, si hablamos que, o si decimos que en la síndrome metabólica hay alteraciones de hemostasia, tenemos que pensar entonces que los elementos que trabajan o los elementos que operan para la hemostasia deben también estar alterados por esta síndrome metabólica. Y entre estos elementos, a nosotros, yo acá, Trocha que nos escucha en Uruguay, a ustedes ahí en Talca, también es igualmente interesante pensar en lo que pasa con la plaqueta. Con respecto a, con respecto a la plaqueta, entonces, perdón, una cosa interesante es que las alteraciones de hemostasia, las alteraciones de actividad plaquetaria, son la base fisiopatológica para los accidentes vasculares, para los infartos, sean cardíacos o sean cerebrales, por ejemplo. Y a mí, al menos, me, me despertó una curiosidad y al mirar vi que básicamente cuando se piensa en la asociación entre síndrome metabólica y el riesgo para stroke, para infarto, creo que se dice infarto en español, no había metaanálisis de estudio hecha hasta el 2018 y esta en verdad es el registro para un estudio de una análisis sistemática hecha por un grupo brasileño y que, bueno, yo ya lo chequeé y aún no publicaron la metaanálisis aún, pero probablemente están ahí por hacer. Pero que aquí dice entonces que
que aquí dice entonces que como no había este conocimiento, ya la necesidad de que se integre estas discusiones, ahí entonces lo pusieron y van a empezar a trabajar un poco en eso porque es la base para la trombosis, para los accidentes tromboembólicos y para todo eso que nos interesa. Bueno, entonces por pensar que la plaqueta es un actor muy importante en la, es un actor muy importante en los eventos tromboembólicos asociados a la síndrome metabólica. En 2016, nuestro grupo, sea yo, el profesor Andrés Trochansky y mi exalumno Renato Gaspar, que hoy está en Inglaterra haciendo su doctorado, propusimos entonces una revisión teórica e hipotética, donde pusimos entonces la posibilidad de que la proteína de sulfuro isomerasa o la isomerasa de sulfuros proteicos de la plaqueta puede ser un responsable por la hiperactividad plaquetaria que se observa en los pacientes con síndrome metabólica. En este tema, entonces, mucho de lo que les voy a hablar está en este artículo de 2016 con algunas actualizaciones que hizo para esta presentación con ustedes. Les advierto todavía que no es una presentación larga porque me pareció que iba a ser interesante tener también más tiempo, un tiempo bueno para discutirnos o para teorizarnos sobre arriba esta cuestión. Bueno, entonces, adelante. Eso, bueno, esa es una figura que creo que la mayoría de ustedes la conocen bien, o sea, lo que sabemos es que distintos son los agonistas plaquetarios. Tenemos distintos agonistas plaquetarios con un montón de receptores que pueden llevar a la activación de la plaqueta, pero que todavía, indistintamente a cual sea el agonista, el proceso de activación de la plaqueta y de interacción de esta plaqueta con el fibrinógeno se va a dar necesariamente de forma mediada por una proteína o por una integrina de membrana, que aquí la observan ustedes, que se llama la integrina alfa-2b beta 3. Esta integrina existe en la plaqueta en 3 estados funcionales distintos, o sea, cual sean la plaqueta, en la plaqueta en repouso, entonces la estructura molecular de la integrina está doblada sobre sí misma, de forma que no exponen su sitio de interacción. Con eso, entonces la plaqueta es hiporreactiva y tienes entonces un mejor flujo sanguíneo, una mejor hemostasia. Todavía, esta plaqueta puede ser primed. En portugués decimos preactivada. Capaz que en español será el mismo, no sé. En inglés, primed. ¿No? Hay un anglicismo en portugués y mucha gente dice que la plaqueta está primada, pero no es una palabra en portugués decir que está primada. Entonces, yo prefiero decir que está preactivada. Y entonces, cuando la plaqueta es finalmente activada, entonces esta estructura que estaba doblada sobre sí mismo se alonga y entonces pone su sitio de ligación al fibrinógeno para entonces poder formar las pontes cruzadas que van a entonces permitir la formación de la malla de agregación plaquetaria. Lo que pasa entonces es que se ha enseñado que para este proceso de activación de la integrina alfa-2b beta 3, que como yo dije, es la ruta única de destino de todas las vías de activación plaquetaria, que este proceso de activación de la integrina es un proceso mediado por mecanismos redox, ou seja,
Lo que se enseñó es que cuando la integrina está en su estado de reposo, resting, entonces hay dos puentes del sulfuro acá que están formadas, ¿sí? Y que eso es que hace con que la estructura de la proteína se mantenga doblada. Entonces, en presencia de glutatión reducido, entonces ese glutatión reducido puede reducir puentes de sulfuro y entonces permitir su reducción. Con esa reducción, entonces, esta estructura empieza a abrirse, caracterizando entonces el estado de preactivación de la integrina. Posteriormente, entonces, estos tioles reducidos ahora van a interagir con la proteína del sulfuro isomerasa que está en la membrana, en la fase externa de la membrana de la plaqueta, entonces sufriendo entonces un proceso de isomerización por la PDI, ¿ok? Que con esa isomerización cambia los dos puntos del sulfuro de estas posiciones para esta posición o para esta posición acá, que entonces promueve la elongación o el alongamiento, no sé, creo que alongamiento de la estructura proteica. Eso entonces expone el sitio de ligación al filibrinógeno y se va a tener entonces la activación plaquetaria propiamente dicha. Todavía entonces, ¿cuál es o lo que es la PDI? Yo sé que ustedes ya oíram hablar bastante de la PDI por Andrés, por mí, cuando estuve con ustedes el año pasado ahí en Talca. La PDI es originalmente una proteína que se pensaba residente en el retículo endoplasmático, pero que después se enseñó que estaba presente en distintas sublocalizaciones celulares, incluso la membrana. La PDI es compuesta por cuatro dominios catalíticos, por cuatro dominios proteicos semejantes a la tioredoxina, pero que todavía dos de estos dominios son catalíticos, mientras otros dos no son catalíticos. ¿Y son catalíticos por qué? Son catalíticos porque presentan una secuencia ditiólica muy bien conservada a lo largo de la evolución, que es esta secuencia CGHC. Esta secuencia ditiólica, entonces, hace con que esta proteína sea capaz de promover reacciones de reducción, de oxidación y de isomerización. O sea, reducción, romper los puntos, los enlaces del sulfuro, o puentes, creo que se puede llamar puentes también. Uh, un rato que me voy a enchufar la computadora. Bueno, la actividad oxidasa, que es cuando se forman los enlaces del sulfuro, y la actividad isomerasa, que es cuando se hace un cambio, como les enseñé en la diapositiva anterior, cuando se hace un cambio haciendo con que se mueva de un par de tioles a otro par de tioles este enlace del sulfuro. Entonces, en la plaqueta de toda esa, que es la familia de proteínas que componen todas las proteínas de la familia PDI, en la plaqueta tenemos básicamente tres miembros de esta familia que son de actividad o de importancia más efectiva. La PDI, la ERP5, también llamada de PDI A6, y la ERP57, también llamada de PDI A3. Bueno, entonces con eso les comento que tenemos estos tres miembros, pero les voy a hablar básicamente de lo que conocemos con respecto a la síndrome metabólica y la actividad plaquetaria con respecto a la PDI. ¿Sí? Bueno,
Es importante decir ahora que la PDI que se ha descrito un rol muy importante para la PDI, tanto en todo el proceso de formación de los trombos, o sea, para el tromboembolismo, para la formación de trombo, la PDI juega un rol que es esencial, aunque no juegue este mismo rol en la hemostasia, o sea, no va a interferir en la hemostasia, pero interfiere en la formación del trombo, básicamente por interferir en la reactividad plaquetaria. Entonces, con eso, este conjunto de muy buenos trabajos ha enseñado entonces que la PDI es requerida para la formación de trombos, pero no para la hemostasia, que la PDI y principalmente su motivo catalítico, CGHC, es quienes soporta, quien da soporte a la trombosis y que obviamente entonces estas tiobesomerasas, y ahí se incluyen la ERP5 y la ERP57, también tienen, en su forma de exposición extracelular, también tienen un importante rol en la formación del trombo. Con eso, entonces, se mira que una de las formas principales por las cuales la actividad de la PDI puede ser alterada o modificada en la síndrome metabólica es que se ha enseñado que en pacientes obesos, por ejemplo, hay, por cierto, estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo es capaz de interferir directamente la actividad de la PDI. Por ejemplo, en este trabajo hecho con niños obesos, se muestra que, por ejemplo, la concentración total de glutatión reducido está disminuido en los obesos. Todavía está más alterado en los obesos que tienen resistencia a insulina que en los obesos que no tienen resistencia a insulina. De modo que la razón, glutatión reducido con glutatión oxidado, que lo puede mirar acá, está entonces disminuido en la obesidad, pero más disminuido aún cuando hay también una resistencia a la acción de la insulina, ¿sí? Y que si uno lo mira, por ejemplo, durante la prueba de tolerancia a la glucosa, entonces, mientras con la captación de glucosa, con el metabolismo de glucosa, el que no tiene resistencia a insulina lo responde, el que tiene resistencia a insulina no responde bien. Eso está directamente asociado con más baja capacidad catalítica de la enzima antioxidante catalasa. Entonces, la catalasa está comprometida de forma muy intensa en los niños que tienen obesidad. Es interesante pensar este dato que les enseñé ahora, si lo transporto ahora para los adultos. Y cuando miramos en los adultos, lo que vimos, por ejemplo, es que si miramos, comparando en este estudio, individuos control con individuos que tienen síndrome metabólica, vemos que las concentraciones plasmáticas, o mejor, la actividad plasmática de superóxido dismutasa no está alterada en este paciente, en este estudio, es importante que se lo diga, pero cuando se la mide en los eritrocitos, se mira entonces que en los individuos con síndrome metabólica, efectivamente, no solamente con diabetes, con resistencia a insulina, como en el trabajo anterior, en esos individuos se tiene
mucho más actividad de la superóxido dismutasa. Lo que pasa, entretanto, es que cuando se mira ahora la actividad catalasa, distintamente de lo que fue observado en los niños, en adultos, ahora lo que se observa es que no hay cambio en la actividad catalasa de estos individuos. Bueno, ¿eso es bueno? No, esto no es bueno. No es bueno ¿por qué? Porque si uno se acuerda de cuál es la ruta normal de reducción del oxígeno, uno va a lembrar que el oxígeno puede sufrir una reducción 1 electrónica pasando a anión radical superóxido. De ahí entonces puede ser dismutado por la SOD entonces a peróxido de hidrógeno. Y de peróxido de hidrógeno entonces puede ser reducido a agua o puede ser utilizado, por ejemplo, para modificaciones celulares como la lipoperoxidación, por ejemplo. Lo que pasa acá es que si la capacidad, o mejor, si la actividad de la SODE está aumentada, pero la actividad de la catalasa no está aumentada, el superóxido, sí, que fue transformado en peróxido de hidrógeno por la soda, el exceso no va a ser reducido por la catalasa. Y como consecuencia, lo que tenemos entonces, un acúmulo de peróxido de hidrógeno circulante en estos individuos. Entonces, se ve que en los individuos con síndrome metabólica tenemos un acúmulo circulante de peróxido de hidrógeno que lleva entonces a estrés oxidativo y alteraciones oxidativas en blancos celulares, sean material genético, sean proteínas, sean carbohidratos, sean otros blancos celulares. Eso es importante aún porque, por ejemplo, si la actividad SOD está aumentada, es porque se está generando más superóxido. ¿Y quién es el responsable por la generación de superóxido celular? Principalmente las isoformas de la NADPH oxidasa. O sea, en el universo de la plaqueta nos interesa particularmente hablar de la NOx1 y de la NOx2. Una cosa que es interesante es que estudios en ratones knockout para NOx1 o para NOx2 enseñó entonces que cuando se hace el knockout funcional de la NOx1, no se cambia la respuesta plaquetaria en el ratón, ¿sí? Tampoco se cambia la hemostasia. De tail bleeding acá no está, no hay diferencia cuando comparado al tipo salvaje, ¿sí? Todavía, cuando se tiene el knockout de la NOx2, ahí sí hay un comprometimiento muy fuerte en la reactividad plaquetaria, principalmente, especialmente en respuesta a la trombina, ¿sí? Y que otra vez también no se cambia la hemostasia. Entonces, lo que se observa acá es que del punto de vista de la función plaquetaria, de la reactividad plaquetaria, de las isoformas de la NOx2 es efectivamente la NOx más importante. Lo que pasa mientras tanto es que esa misma NOx2 tiene su expresión, su síntesis upregulated en la síndrome metabólica.
Miren este estudio, que es de 2012, ya hace un tiempo, pero es muy buen estudio, donde enseña entonces que la pérdida de peso está asociada entonces a una mejor función endotelial y a una regulación negativa del estrés oxidativo generado por la NOx2. Lo que hicieron ellos, entonces, tomaron pacientes que no tenían síndrome metabólica o que tenían síndrome metabólica y lo miraron entonces la expresión en células circulantes, eritrocitos, plaquetas, de la de la GP91-FOX, okay, que es una de las proteínas que componen el complejo de la NOx2. Lo que miraron entonces es que hay una mayor expresión de GP91-FOX en los individuos, perdón, en los individuos con síndrome metabólica cuando comparado a los individuos sin síndrome metabólica. De forma interesante, en la dirección contraria, miraron entonces que la concentración de adiponectina, por su lado, entonces estaba disminuida en los individuos con síndrome metabólica. Interesantemente, miraron entonces cómo que se comportaban estos individuos después de una intervención para promover la pérdida de peso. Y lo que miraron fue que en los individuos que tenían una pérdida de peso mayor que 5%, después de 6 meses, había una disminución significativa de la expresión de la subunidad GP91-FOX de la NOx2. ¿Sí? En cuanto que este mismo cambio no ocurre en los individuos que perdieron menos que 5% de peso. Interesantemente también, cuando hay una pérdida de peso, hay un incremento de la concentración circulante de adiponectina. Para mirar mejor eso y para ver si en la plaqueta hay una respuesta ahí modulada por adiponectina, por ejemplo, lo que hicieron fue mirar el contenido plaquetario de NOx2 en plaquetas no estimuladas, plaquetas estimuladas com ácido araquidônico e plaquetas estimuladas com ácido araquidônico em presença de adiponectina em duas concentrações, 4 e 8 nanogramos por mililitro. Lo que miraron entonces fue que mediante la activación plaquetaria, había una disminución del contenido de NOx2 en la plaqueta, mientras había un incremento de la concentración o de la presencia de NOx2 en el medio de incubación de esta plaqueta. O sea, había efectivamente una secreción, una pérdida de esta proteína. ¿Sí? Y que esto era atenuado cuando se aumenta la concentración de adiponectina en el medio. O sea, si uno tiene sobrepeso o es obeso, va a tener una baja concentración de adiponectina circulante. Y eso lleva a una mayor reactividad plaquetaria, porque lleva a una alteración en la movilidad de la NOx2 en la plaqueta. ¿Sí? Hablar de la NOx2, estoy cierto, para el grupo de ustedes es algo que ustedes, bueno, es como decimos en portugués, estoy intentando enseñar el Padre Nuestro al vigario, porque ustedes han trabajado en esto y en verdad tienen una un muy buen paper de revisión publicado en 2018 con el profesor John Gibbs de Inglaterra y su estudiante a la época, Lisa Holbrook, donde ustedes revisan esta cuestión, o sea, el rol
que tiene la NOX2 en la activación plaquetaria en la trombosis activada por estrés oxidativo. Entonces, si uno piensa desde el punto de vista de la síndrome metabólica, estamos hablando básicamente de los mismos procesos. Básicamente porque la síndrome metabólica, entonces, induce un mayor estrés oxidativo. Deme un rato, un minuto, porque me voy a prender la luz, porque parece que ya está un poco oscuro, entonces me voy a prender la luz. Dame un rato, por favor. Listo. Bueno, entonces eso es lo que tenemos. Entonces tenemos una idea muy clara de que la síndrome metabólica, entonces, lleva a estrés oxidativo y una vez que lleva a estrés oxidativo, genera una mayor reactividad plaquetaria. Y lo que eso tiene a ver entonces con la PDI. Lo que tiene a ver con la PDI es que si hay mayor generación de especies reactivas de oxígeno, esta mayor concentración de especies reactivas de oxígeno llevan a un cambio en la razón glutationa reducida, glutationa oxidada. Esta alteración entonces cambia el equilibrio para los puentes o los enlaces del sulfuro. Y con eso lo que pasa entonces es que en el estrés oxidativo y consecuentemente en la síndrome metabólica, las actividades reductasa, oxidasa y isomerasa de la PDI van a estar entonces aumentadas consecuentemente con mayor actividad de la plaqueta, mayor activación de la integrina alfa-2b beta-3 y consecuentemente mayor agregación plaquetaria. ¿Sí? Un otro aspecto muy importante de se considerar también son las micropartículas plaquetarias. O sea, nosotros sabemos que las plaquetas, cuando activadas, desprenden muchas partículas pequeñas, muchas micropartículas, y se ha propuesto entonces que especialmente en el diabetes, estas micropartículas juegan un rol muy importante en las consecuencias vasculares en el diabetes. Acá, en este trabajo, fue enseñado entonces por el grupo del profesor Mutus que la actividad del sulfuro isomerasa asociada a la micropartícula plaquetaria promueve agregación plaquetaria y promueve una inactivación de la insulina. ¿Por qué una inactivación de la insulina? Básicamente porque la insulina, para tener su forma activa, tiene dos enlaces de sulfuros que son muy importantes. Y ya se ha señalado desde la década de 60, el inicio de la década de 70, que la PDI puede reducir estos enlaces de sulfuros en la molécula de insulina y, consecuentemente, promover su precipitación. O sea, se cancela la actividad de la insulina. ¿Sí? Entonces, en este trabajo, lo que enseñaron entonces fue que en las micropartículas entonces plaquetarias hay un incremento muy importante de la actividad redutasa. Actividad redutasa acá medida por un compuesto que es la dieosina. ¿Sí? Hay un incremento muy importante de la actividad redutasa y que esta actividad redutasa elevada es básicamente anulada esta elevación cuando se pone en contacto con el anticuerpo RL90, que es un anticuerpo funcionalmente inhibidor de la PDI. O sea, con eso, la actividad redutasa que estaba aumentada va abajo.
Entonces se enseña que estas micropartículas tienen una función reductasa muy importante y que si estas micropartículas son más liberadas en los individuos con diabetes y con síndrome metabólica, estas micropartículas pueden trabajar entonces haciendo la inactivación de la insulina, aumentando entonces la necesidad de insulina en estos individuos. Importantemente, se enseña en esta otra figura que la concentración o la concentración de micropartículas en el plasma de individuos diabéticos es considerablemente mayor que individuos no diabéticos y que también esta actividad reductasa entonces es también aumentada, mostrando que isso pode ser um fator complicador a mais e que involucra efectivamente a atividade da PDI. Por fim, estes são dados recentes de mi ex estudiante Renato, que está aí a hacer su doctorado en Inglaterra y que en un grupo de casi 200 pacientes, casi 200 individuos con distintos índices de masa corpórea, aquí clasificado entonces de acuerdo con estes perfiles, o sea, con BMI menor que 20, BMI mayor que 35 y todas estas clasificaciones que vienen al medio acá, se muestra entonces que hay una curva de tendencia estadísticamente significativa de que la expresión de PDI en la plaqueta de estos individuos sí aumenta en proporción al aumento del BMI. O sea, muy probablemente la PDI tiene sí este rol importante en la hiperreactividad plaquetaria de estos individuos con síndrome metabólica. Bueno, entonces, como una especie de take-home message, lo que se puede decir es que en el síndrome metabólica distintos mecanismos pueden contribuir para la hiperreactividad plaquetaria. Pero a nosotros nos parece que aquellas que envuelvan la inactivación de la insulina por la PDI reducida, aquellas que involucran la alteración de las NOx por la PDI y obviamente aquellas que promueven un mayor estrés oxidativo con consecuente mayor activación de la integrina alfa-2 beta 3 mediada por la PDI, también son factores importantes en esta hiperreactividad plaquetaria. Yo no puso en la presentación, pero es importante decir entonces que los inhibidores de la PDI se han mostrado en la literatura como una importante perspectiva para el tratamiento de esta hiperreactividad plaquetaria. Y además, muchos de estos inhibidores de la PDI pueden ser compuestos naturales, compuestos estos que interesan a ustedes en Chile, que mucho y muy bien trabaja con estos compuestos, como a mí, se acordan, en la oportunidad que estuve en Talca con ustedes, yo hablé exactamente acerca uno de estos compuestos que fue el flavonoide miricetina, un trabajo que está ya publicado en Frontiers in Pharmacology. O sea, si nosotros para la PDI o para la síndrome metabólica tratamos a nuestros animales experimentales o a nuestros pacientes con compuestos naturales, principalmente flavonoides, podemos manejar su enfermedad con una forma o de una manera multi-blanco o multi-target, por así decir, porque los mismos flavonoides que son capaces o que pueden ser capaces de disminuir la actividad de la PDI, de inhibir la actividad de la PDI,
son los mismos flavonoides que pueden mejorar la sensibilidad a la insulina, que pueden mejorar la vasodilación, que pueden mejorar el hígado graso, que pueden mejorar varios otros aspectos de la síndrome metabólica. O sea, con estos compuestos naturales nosotros podemos tener algo que es como un sueño para todos los farmacólogos, que es tener una sola droga o un solo agente que puede agir en distintos blancos que están involucrados en el proceso etiológico de una determinada enfermedad o de una determinada síndrome, como es el caso de la síndrome metabólica. ¿Sí? Entonces, aquí les agradezco más una vez la invitación. Mi agradecimientos a toda la gente que compone mi laboratorio, obviamente, porque sin mis estudiantes y la gente del staff del laboratorio yo no hago absolutamente nada. Y acá presento especialmente mis agradecimientos al profesor Andrés Trofchansky, que ha sido un parcero muy, muy importante en los últimos años, y obviamente también al profesor Eduardo Fuentes y al profesor Iván Palomo, de ahí de la Universidad Itálica, que también hemos empezado actividades de colaboración, ya tenemos productos conjuntos y yo tengo certeza que muchos productos más están por venir. Muchas gracias, mucho obrigado y estoy a disposición para cualquier consulta que tengan ustedes. Gracias. Bien, muchas gracias Marco por tu presentación. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas de los asistentes. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor. Bueno, creo que me escucharon bien, ¿no? No sé si hubo interrupciones o no, por veces la señal no está tan buena acá. No, se escuchó muy bien. Bueno, Todo muy bien explicado. ¿Alguien tiene alguna consulta para Marcus? Eduardo. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, se escucha perfecto. Sí, ya, perfecto. Vemos solamente los ojos y baja un Sí, poquito porque vemos si no la te vemos pintura. solo se ve muy brillante, pues no te voy a decir otra cosa. Se ve muy brillante por ahí. Oye, a ver. Ahora sí, sí. Ahora sí. No veo la imagen mía, pero bueno, debería estar por ahí. Bueno, doy una Ahí explicación está bien. previa. Voy a dar una explicación previa, disculpa, por qué estaba la cámara ahí. Me había parado un poco y había movido el computador, el notebook, ¿ya? Para estar parado mirando. Bueno, la verdad es que no veo mi imagen, pero bueno, debo estar ahí, debe estar la imagen. Sí, está ahí, te ve bien. Ya, gracias. Marcus, muchas gracias por tu excelente presentación. Yo alguna vez había escuchado esto, pero hoy como que el hecho de no estar a cargo me permitió disfrutarla más, ¿ya? Seguirla un poquito más en detalle, ¿ya? En algún momento hacia el final dijiste, te referiste a este flavonoide miricetina, y que tendría una actividad sobre la PDI, ¿ya? Tú sabes que aquí la PDI es otra cosa, pero me voy a referir a la enzima. Sí. No, pero me voy a referir a la molécula, a la proteína. No, con la policía no me quiero nada con la policía, por favor. Entonces vamos a quedarnos con las proteínas. Sí, vamos con la proteína, sí. ¿Se sabe el mecanismo por el cual este flavonoide podría tener una acción inhibitoria de la PDI? ¿Se sabe algo de eso o no? Entonces, no, exactamente el mecanismo molecular nosotros no sabemos todavía para otros flavonoides, como por ejemplo la quercetina. Ya se ha enseñado que la quercetina es capaz de unirse al sitio donde se une los sustratos de la PDI, y ahí, al unirse ahí, no deja que los sustratos se lleguen, y entonces con eso la actividad de la PDI está inhibida. La mircetina y la quercetina son básicamente flavonoides que tienen la misma estructura, con la diferencia de que la mircetina tiene un hidroxilo a más que la quercetina. Entonces nosotros hemos trabajado con la hipótesis de que
el mecanismo sea básicamente el mismo, pero aún nos falta esa comprobación. Algunos estudios, Trocha ya andó, Andrés ya anduvo haciendo, sí, pero no. Nosotros describimos, del punto de vista de la inhibición enzimática, muy bien, con distintos, frente a distintos agonistas, utilizando distintos inhibidores también, y está muy bien puesto que para la PDI y para una otra proteína de la familia de la PDI, que es la RP5, la mirecetina es capaz de inhibir. Todavía, como que químicamente se hace esta inhibición, nosotros todavía no sabemos. Gracias, Marco. Un placer, Iván. Bien, más preguntas. Sí, hola, Eduardo. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Habla Sergio. Hola, Sergio, ¿cómo andás? Bien, gracias. Muy interesante. La lógica es relativamente simple, por tanto elegante, pero me queda una duda, que de hecho parecía a la pregunta que le hice antes al profesor Toschansky. Dado que lo que se quiere es inhibir la PDI, ¿cierto? Sí. Pero también sabiendo que la PDI es súper importante para combatir el estrés de retículo, para el mal plegamiento de las proteínas, y de hecho hay evidencia de que en enfermedades neurodegenerativas la PDI justamente está inhibida por exceso de S-nitrosilación. Sí. ¿Cuál es el riesgo de usar inhibidores de la PDI que favorezcan el estrés de retículo, que justamente en inflamación, obesidad, diabetes se produce también? Entonces, lo que pasa es así. Es muy importante que uno tenga en cuenta que la PDI es muy importante para prevenir el estrés del retículo, por ejemplo, y ahí en las enfermedades cardiovasculares, en las enfermedades neurológicas y neurodegenerativas y todo eso, pero que la sobreexpresión o la superexpresión de la PDI también no es exactamente una cosa buena, porque ahí también se puede tener la respuesta de la proteína mal doblada, no sé cómo dicen ustedes, Mal plegada, proteína mal sí. doblada, unfolded protein response. ¿Sí? Eso se puede tener. Entonces, así. Y para eso también es importante acordarse que para en el estrés del retículo, además de la PDI, hay un otro grupo de chaperonas que son tan importantes o más importantes en este proceso. La perdón, estoy pensando en portugués, entonces me lleva. La GSP78 y la 94, que son muy importantes como sensores del tráfico de proteínas en el retículo y que ahí se están atentas todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, una cosa que es importante pensar es que en la actividad plaquetaria, lo que buscamos son inhibidores de la PDI extracelular, de la PDI que está expuesta en la membrana de la plaqueta y no exactamente de la PDI que está adentro las células. ¿Sí? Bueno, no sabemos exactamente si estos compuestos adentran o no la célula, pero estamos mirando para eso. Y es importante también pensar que lo que buscamos son inhibidores de la PDI, pero que puedan inhibirla solamente parcialmente, porque obviamente a nosotros también no nos interesa una inhibición total de la PDI, puesto que decimos que la PDI es esencial para la activación de la integrina alfa-2 beta 3. Si no hay actividad PDI, no hay activación de la proteína, no hay interacción con fibrinógeno, todavía entonces toda la gente se va a morir de desangramiento. Entonces, hay necesidad de que sí, arregle eso para bajar su expresión, bajar su actividad, pero si te puedo darle un valor, me pensaría un valor ideal, un valor alrededor de una capacidad de disminuir esta actividad en un 20, 30% ya sería más que suficiente para evitar todos los accidentes tromboembólicos que tenemos en la gente que sufre de síndrome metabólica. Es básicamente eso. O sea, hay que ser incluso una molécula que tenga una inhibición reversible.
Claro, perfecto. Muchas gracias, Marcus. Gracias a ti. Bien, si no hay más preguntas, te Sí, damos la yo quería preguntar algo, Eduardo. Troch Sí, dale, levantó Andrés, la mano. adelante. Bueno, Marcus, muy buena la presentación, como siempre. Una pregunta y un comentario que van relacionados. Con respecto a la secreción de NADPH oxidasa, de la NOx2 que vos mostraste en el síndrome metabólico, ¿sí? Y asociado con la secreción de vesículas que tienen PDI, que mostró Bob Fury, creo que era, o Mutu, no me acuerdo ya quién era. ¿Se ha visto en esa secreción de NOx2 si la PDI está asociada a esa secreción? Sí, sí. Y el comentario es, en ese trabajo de las plaquetas knockout para NOx1 y para NOx2, ¿sí? ¿Cómo, mejor una pregunta es, ¿cómo se relaciona eso con el paper reciente del grupo de Pagano donde mostraba que en realidad la NOx1 era importante cuando el agonista era el colágeno y la NOx2 era importante para la activación plaquetaria cuando el agonista era la trombina, como en ese paper de los ratones knockout? Bien. Perdón, Trocha, la primera pregunta fue con respecto, perdón. A la secreción de NOx2 y No sé, en verdad lo que pasa es que tanto la PDI cuanto la NOx2 están presentes en las micropartículas. ¿Sí? Efectivamente, yo no puedo afirmarte, pero porque el trabajo también no lo miró, pero en el trabajo donde midieron la NOx2 que dijeron, bueno, es una NOx2 secretada, porque la midieron la actividad entonces ahí en el sobrenadante de la incubación de la plaqueta y fue un trabajo con plasma rico en plaqueta. Yo estoy cierto que esta NOx2 que ahí le midieron en el medio es una NOx2 que estaba en verdad en las micropartículas, que estaban dispersas en el medio. ¿Sí? Y esto ya está enseñado también, o sea, que hay NOx2, que hay PDI, y yo te puedo poner una duda de que muy probablemente hay también NOx1. ¿Sí? Hay. Con respecto a NOx1, nosotros sabemos que en plaquetas hay prácticamente nada de trabajo con respecto a NOx1 en plaquetas. Te confieso que este último paper de Pagano yo he mirado, pero no lo he con atención, o sea, para estudiar más a fondo, más a hondo. Pero lo que te puedo decir es que, al que parece, el rol de la NOx1, que hasta hace poco se decía que no era importante para la fisiología de la plaqueta, sí es importante. Perfecto. No sé Gracias. si te parece bien. Sí, 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 sí. ¿Tiene Sí, estoy seguro que en las micropartículas se debería encontrar en forma, deberían coprecipitar. Y en verdad, bueno, ahí en Talca ya hablamos un poco de micropartículas y otros ya hablaron también y todo. Yo estoy cierto que para nosotros plaquetólogos, nuestros trabajos futuros en distintas enfermedades, sea en el infarto, sea en el tromboembolismo, sea en las enfermedades neurodegenerativas, tenemos que mirar más en las micropartículas. Ellas pueden ser mediadores muy, muy importantes para los mecanismos que queremos describir, por cierto. Bien, gracias a todos por la asistencia. Marcus, te damos las gracias por participar a nombre del centro y todos los asistentes. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti y una vez más muchas gracias a Iván, también a Marcelo y a toda la gente de Talca. Ojalá a la brevedad nosotros todos estemos libres de esta pandemia, que bueno, acá al menos aún llevamos un buen rato hasta que eso se resuelva,
tenemos ainda índices muy altos, pero ojalá en breve podamos juntarnos y disfrutar de una buena charla presencial, de una buena discusión científica y al fin del día de un buen vino chileno también.